Baishapa, Yara Pendero Basa. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Que Dios les bendiga. Continuando nuestra clase de accidentes del sustantivo, hoy tenemos la segunda clasificación. ¿Se acuerdan que ayer dimos accidentes de usos del sustantivo? Y hoy tenemos números del sustantivo. Quiero que me atiendan. Tero, tera, papapuñe, mambue. Accidentes de número del sustantivo. Concepto. Ojeshauka, bouterorepa, oñeñe, ejina. Indican si se refieren a uno o varios objetos. La número 1, paputein, significa número singular. Concepto. Umika tuete, oguera java, tero yate shaukana, papuba tera, kwa uva, o muinuba chupe. El número singular son los que van acompañados por determinativos singulares, que pueden ser adjetivos, demostrativos, numerales o indefinidos. Tenbiaishara, ejemplo. Koyagua. Yagua es un sustantivo, es un perro. Va acompañado por el determinativo ko. Koyagua, este perro. Petei mesa. Petei es adjetivo numeral. Petei mesa significa una mesa. Peapuka, apuka es silla. Peapuka, esa silla. Amo caray, caray es señor. Amo caray, aquel señor. La número 2, papueta, número plural. Ojeshauka, mocoy, terajetabe, terorepa, oñe ejina. Oñe mojenda, apopure, ja eteba. El número plural se refiere a dos o más sustantivos. Pueden ser morfológica, que se dice apopure, y sintáctica, que se dice jaeteba. La número 1, papueta y yusayacuarupi, que es la morfológica. Es adicionando partículas pluralizantes y se vuelve a dividir en dos esta morfológica. Discriminativo y de multitud. Papueta jaeteba, plural discriminativo. Concepto. Koba oyehu oñemboyo ayuno terare ñeeku. Cuera tero yuruguandive, güera tero tinguandive. Forma que emplean las partículas pluralizantes. La partícula cuera con sustantivos orales, ingüera con sustantivos nasales. Ejemplo, caray, caray es un sustantivo oral, por eso se le agrega la partícula cuera. Caray, cuera, caray es señor, muchos señores. Mitangüera, mitad es un sustantivo nasal por la me y por la a. Mitad es niño, niña. Se le agrega entonces la partícula ngüera. Mitangüera, aquellos niños. Nos vamos a la siguiente clasificación. Papueta, bojetaba, plural, multitud. Concepto. Oiko oñemboyo ayuno, terore, ñeku, eta, puae cangupe. I, u, ja, partícula, ita, puae atame. A, e, o. Forma que emplea las partículas pluralizantes, eta con vocales débiles y la partícula ita con vocales fuertes. Ejemplo, Tenbiaishara, yawa es perro. Termina en vocal fuerte y se le agrega ita, yaguaita, muchos perros. Yui es rana. Termina en vocal débil, se le agrega partícula eta, yuieta, multitud de ranas. Botón es botón. Termina en vocal fuerte, se le agrega la partícula ita, botoita, multitud de botones. Petú es tabaco. Termina en vocal débil, se le agrega la partícula eta, petueta, muchos tabacos. So'o es carne. Termina en vocal fuerte, se le agrega la partícula ita, so'oita,
muchas carnes. Caballú, caballú es caballo, termina en vocal débil, se le agrega la partícula eta, caballueta, multitud de caballos. Y el último, papueta, apopuré, plural sintáctica. Concepto. Copa papu oiko, homo en uno, terope umítero ya, ombojeta, potavo chupé. La pluralidad surge de su relacionamiento con elementos sintácticos pluralizantes, como son los adjetivos determinativos. Tembiaishara, ejemplo. Cuatía es un sustantivo, papel. Está acompañado por el adjetivo determinativo cuatía. Traducido, estos papeles. Guira, guira es pájaro. Mocoy es un adjetivo numeral. Mocoy guira, dos pájaros. Umi caraí, caraí es señor. Umi caraí, esos señores. Jeta cuñacaraí, cuñacaraí es señora. Jeta es mucho, muchas señoras. Así termina nuestra lección de hoy. Ya yo ya bebé.